Sigue con la W 90.1. Si eres amante de las buenas compañías, este es tu Café para Dos con W Radio. Y bueno, marcamos ya las 18 horas con 14 minutos en este preciso instante. Sí, estamos ya listos con la doctora Andrea Macedo, de forma virtual en este momento para conversar acerca de un tema que, le digo anticipadamente, doctora, ha habido mucho de qué hablar de esta situación. Acá entre los compañeros, entre los oyentes, de hecho, oye, en serio, eso van a tocar, sí. Así que, primeramente, mi querida doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenida a la W de forma virtual. ¿Cómo está, doctora Andrea Macedo? Hola, Carlitos, ¿todo bien? Gracias a Dios aquí esperándolos para tener este programa que, bueno, como tú dices, hasta los pacientes han preguntado. Ah, qué bien, ¿no? Y causa bastante expectativa. Doctora, ingresando ya a este tema, la pregunta que muchos hombres en algún momento de la vida se han hecho sobre si el tamaño del órgano sexual del pene es importante, ha desatado una gran polémica a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, ¿no? Aunque muchas mujeres prefieren y aseguran que un pene grande supuestamente brinda una mejor estimulación sexual, otras simplemente le dan la importancia, no le dan importancia afirmando que, aunque sea pequeño, ellas han logrado tener un encuentro placentero y satisfactorio. Doctora, ¿el tamaño del pene es importante en una relación sexual? A ver, ¿qué dices tú? Doctora, yo pregunto. No sé, doctora, es que usted es la a veces se puede cambiar roles, se llama cambio de roles. Cuéntame, ¿tú qué opinas? Me olvidé de decirle por interno, no me pregunte a mí, doctora. No, bueno. No, sí, tiene que haber un diálogo. Bueno, según lo que hemos conversado, doctora, usted nos ha dicho que eso no tendría mayor importancia si lo sabes hacer de la forma, incluso sin penetración, ahí puede ser una relación sexual satisfactoria, ¿verdad? Claro que sí. En mi país se dice que lo importante es la maraca. La maraca es el movimiento de las caderas, el movimiento que se le da al aparato, exactamente. El tumbao. Entonces, ¿qué es el tumbao? En otros lados es el tumbao, exactamente. Ajá. Eso es lo que importa. Sin embargo, un pene, cuando se habla de micropene, que son penes muy pequeños, hablemos de menos de 10 centímetros, 5 centímetros sería un micropene, pues ya ahí sí se dificulta la sensación a nivel de la penetración, porque son penes muy pequeños y que quedan, es poco lo que logra entrar a la cavidad vaginal. Entonces, allí sí hay un problema. Para eso, una de las soluciones es con operación. Se hacen cirugías para el agrandamiento del pene o a veces también el ensanchamiento un poco del pene, ¿no? Entonces ya esos son cirugías que se realizan para estos casos. Ahora, por ejemplo, el negro del WhatsApp, no. O sea, eso es extremadamente grande y va a causar incluso miedo, ¿ya? Entonces, para algunas, yo tengo pacientes que tienen miedo al pene de sus parejas y que esto le produce al contrario, insatisfacción, miedo a la penetración, dolor a la penetración. Entonces, tampoco es que sea sano. O tenemos un pene grande y no sabemos cómo usarlo, somos bruscos. El hombre tiene que ser, como es grande, también una cosa es lo largo y otra cosa es lo grueso. Yo diría que es mejor un pene un poco grueso, así el tamaño no sea grande. ¿Sí? Doctora, o sea, eso de que muchas personas, hablamos cuando estamos en grupo de hombres, ¿no? Siempre dice, yo tengo, mientras más grande, mayor placer. Eso no es tan cierto. Mientras más grande, mayor placer a la mujer. Eso no es cierto, doctora. No, es lo que te comentaba. Incluso puede haber molestias y dolor. Además, un pene grande pero delgado no va a sentir. La persona no va a sentir mucho, así lo tengas grande.
La cavidad vaginal tiene, tiene centímetros, o sea, no es que si tú tienes un pene de 20, 30 centímetros, eso entra completo dentro de la mujer. No entra completo dentro de la mujer, el resto se va a quedar afuera. Entonces, lo puedes tener muy grande, pero se va a quedar allá afuera. No hace ninguna función afuera. Para lo que se facilitaría en dado caso, pero que no es mucho, es para la penetración. Por lo menos una penetración que es profunda, con un pene grande, molesta, porque el glande pega en la pared del útero y eso incomoda y molesta a la mujer. Entonces, incluso es doloroso. Por lo tanto, no es algo que va a beneficiar o va a ayudar. Ahora, penetración en posiciones que no es tan profundo, sino que es un poco, y va a ayudar a que entre un poco más el pene, porque tienes, ponte una mujer que tenga muchas nalgas, y yo voy a penetrar quizás de cucharita, por decirte una forma. La penetración no es profunda, pero si yo tengo un pene grande, yo voy a traspasar esas nalgas, por decirlo así, y poder llegar con espacio suficiente, o sea, dentro de la cavidad vaginal, ¿ya? Entonces tiene sus pros y sus contras. Ok, doctora, entonces, ¿cuál sería o cuál es el tamaño promedio de un pene? Entre 10 a 15 centímetros es los penes promedio, pudiésemos hablar entre 10 y 12 los normales, después de eso ya estamos hablando de un pene un poco grande. Hablamos en la erección ese tamaño, ¿verdad? Por supuesto, eso es bajo erección, también depende de la calidad de erección. Hay erecciones que son más débiles, el pene no se expande totalmente, o sea, porque no se llenan los vasos cavernosos que están allí para poder tener la erección, entonces pareciera ser más pequeño, pero lo que falta es una muy buena estimulación para que haya mejor irrigación de la sangre y haya una mejor erección. Por lo tanto, entre mejor es la erección, más fuerte es la erección, más grande va a estar el pene, ¿no? Doctora, la mejor erección es en las mañanas, ¿es cierto? Eso leí en un documento que en las mañanas es una erección bastante grande, ¿eso es correcto? En las mañanas normalmente los hombres amanecen con erecciones involuntarias debido a un pico de testosterona, más sin embargo son falsas. Después que orinan suelen bajar. Adiós. Te debe haber pasado, ¿no? Oiga, doctora, usted que estaba hablando anteriormente acerca del negro del WhatsApp, ¿es cierto que los afrodescendientes, el promedio del pene es grande, realmente grande? ¿Eso es verdad? ¿Eso es falso? ¿Eso es mito? ¿Qué es eso, doctora? ¿Es verdadero? No, es verdadero. O sea, se habla de que por raza, hablaríamos de normalidad por raza, ¿ya? Entonces, porque no es lo mismo los asiáticos, que paradójicamente los asiáticos tienen penes pequeños, pero son los que inventaron el Kama Sutra. El Kama Sutra, claro. Y muchas posiciones, bueno, hay un Kama Sutra hindú también, ¿no? Entonces, ahí queda demostrado que el pene no tiene nada que ver con la satisfacción sexual, porque si no los chinos fueran todos insatisfechos sexualmente. Y es una de las culturas más abiertas al tema de la sexualidad y del placer y cómo esto ayuda un poco a la parte emocional y la conciencia y más esa parte que de la filosofía de vida de los chinos o los asiáticos, hablemos de asiáticos como tal, pero esa raza tiene el pene pequeño en comparación a otras razas, ¿sí? Pero no son micropenes, estamos hablando penes de 9, 10 centímetros, entonces son penes que en comparación con otras razas pueden ser pequeños, pero para su raza está bien, entonces ahí tendríamos que hablar de razas. Ok, doctora, hablando, no quiero que se vaya esto de que tengo en mi mente, lo que decía usted al inicio. Puede ser grande, pero delgado, que no va a causar satisfacción. O sea, es decir, si es un pene pequeño, pero grueso, sería lo adecuado. Sí. ¿Estaremos bien ahí? Sí, puede, o sea, pequeño, hablemos de unos 10, 12 centímetros, grueso, allí hay una muy buena satisfacción, o un grosor también normal, no hablemos de penes delgados, ¿sí? Porque los penes delgados pues quedan bailando dentro del orificio vaginal, entonces no es mucha la satisfacción a veces para el roce entre las paredes vaginal.
que era lo que les decía al inicio. Entonces puedes tener un pene grande pero muy delgado y ahí va a estar el problema de la satisfacción. Sin embargo, el hombre que tenga un pene delgado y lo sabe usar, garantiza estimulación y orgasmo. Pero si yo lo utilizo, mételo y sácalo, mételo y sácalo, mételo y sácalo, ahí no va a haber placer, porque queda bailando dentro de la vagina, ¿ya? Pero si yo hago movimientos, si yo me las ingenuo, tengo una buena maraca, diríamos nosotros, y tengo distintas posiciones, estimulo, ahí hay garantiza un muy buen placer sexual. Entonces, más que el tamaño del pene, hay que saber hacerlo. Un movimiento de cadera como Shakira, sí, más o menos, ¿no? Eso sería lo adecuado. Un poquito más rápido. Más rápido todavía, ok. Doctora, mientras más grande el pene, tal vez es propenso a disfunción eréctil. No. ¿No? ¿Eso no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Mientras más grande. Es un mito. No. Ok. Doctora, ¿el tamaño de las manos, ¿es cierto eso o es un mito que define el tamaño del pene también? Saca la cuenta y me lo dices en el próximo programa. O sea, porque mi mano es pequeñita, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Ah, ya lo dejaste claro, por si acaso, las radioescuchas, para que no se hagan un mal concepto mío. ¿Ves? Entonces ya tú estás diciendo allí que es un mito. Esa es una falacia. Sí, acláralo bien. Chévere. Oiga, doctora, tenemos acá un mensaje que nos dice, a ver, dice, amigos de la W, muchas gracias por tratar estos temas que a pesar de que nos sonroja el escuchar, pero nos ayuda bastante. Doctora, ¿existe alguna técnica de agrandamiento? No sé si mi órgano sexual está en el promedio, mide 12 centímetros en erección. Claro, está bien. Está bien en promedio. Sí, está bien, es un buen tamaño. Doctora, estamos hablando que es un pene grandísimo, pero es un muy buen tamaño. Doctora, ¿y existen, lo que dice nuestro amigo, existen técnicas de agrandamiento? Si te metes al internet vas a encontrar infinidad de quizás técnicas o bombas. Hace poco, no sé, una hora atrás hablábamos con una de las que hicimos el programa, ¿te acuerdas de ¿cómo es? Alisa Quinn, que hicimos el programa, ¿te acuerdas? De la Sex Shop. Y estaba conversando con ella y me preguntaba a propósito de que el programa dice que es una admiradora del programa, y me decía, acláreme esto, porque yo lo vendo, pero no sé, tengo mi duda. Esto es, quizás, sí es cierto, las bombas para aumentar el grosor y el tamaño del pene. Yo le comentaba a ella que es más que todo una percepción, ¿sí? Y que puede ser momentánea, precisamente lo que les hablaba antes de la calidad de la erección. Entonces, esa calidad de la erección, quizás con estas bombas yo voy a obtener o voy a ver un poco inflamado el pene por la succión, pero que realmente, o sea, es más visual, es más por el efecto que se da, pero no es una realidad. La única forma de agrandar un pene o de ensanchar un pene realmente en centímetros es haciendo pues una cirugía plástica en el pene. De resto, estas bombas es más ilusorio, es más porque quizás veo un poquito más y esto me da seguridad, pero no es tan real así que esto va a aumentar. Y tal vez es algo momentáneo también. Y es por la calidad de la erección. ¿Cómo? Y tal vez es algo momentáneo que ayudan estas bombas. Totalmente momentáneo. Sí. Doctora, alguien nos pregunta, ¿es cierto? Y yo me he quedado traumado solamente en ver las películas pornográficas. ¿Son así de grandes? ¿Tienen tan grandes las personas? Dice. No, o sea, hay hombres que sí tienen un pene grande, sí hay hombres que tienen un pene grande, pero no como en la pornografía que se ve que todos tienen que tener el pene grande, no. Y con quizás un grosor bastante grande. Ahí estamos hablando de que hay un montón de programas que ayudan a nivel de edición para hacer las películas. O sea, eso es igual que me dijeras que sí, Iron Man existe, o que si es cierto que
¿cómo se llama el que se pone bravo? Casey Hall, es de ese tamaño y tiene ese tamaño así de grande. Pues no, todo eso es computarizado. Entonces, las películas pornográficas son películas igual animadas, igual con un guión, igual con directores, igual con efectos especiales y todo eso está allí metido. Así que no se vayan, no crean nada. No se traumen con no eso crean nada. De que ese señor como... Nada, ni las caras. Primero, para empezar, que quien tiene una erección de ese tamaño y que dura tanto, corten, no, maquillaje, esa escena te quedó mal. Repitámosla. A ver, abre un poco más las piernas. Se me baja, pues. Claro, entre tantas personas, no es que está solamente los dos ahí, ¿no? Claro, eso es vestuario. Bueno, vestuario no. La que tienen antes, ¿no? O sea, la ropa que se quita. Maquillaje. Camarógrafos, director, ¿qué más hay? Bueno, y todo el staff que está ahí frente a ellos, ¿no? O tras ellos. Totalmente, pues, eso claro. Por lo menos tiene que haber por lo mínimo 10 personas dentro del set de grabación. Y ellos excitadísimos, teniendo orgasmos, miles de orgasmos y erecciones súper potentes con 10 personas encima de ellos y repitiendo obviamente escenas que quedan mal. Entonces no, nada de eso es real, todo es falso. Así que no hay que traumarse con eso, decir, diablos, qué grande, ¿cómo camina ese señor con...? Ok. Doctora, un comentario que nos hacen a través de nuestra conexión virtual. Dice, no importa, y esto es con lo que estábamos conversando anteriormente, no importa el tamaño del avión, sino la experiencia del piloto. Me parece una buena forma de dar a conocer lo que estamos hablando hoy. No hablemos de experiencia. Una vez tuve un paciente, me acuerdo que el señor tenía 76 años y me dice, mija, usted me va a enseñar a mí algo. Usted sabe cuántas mujeres yo he tenido en mi vida. Ni se imagina de juventud. Usted me ve ahora sí, pero todavía tengo hasta 2. Así que, ¿qué me va a enseñar usted a mí? No le podría decir el número de mujeres que he tenido en mi vida. ¿Qué cree? Eso fue la primera consulta. Después, como no sé, ya iba adelantada la terapia, me dijo, puede creer que he reflexionado después de la última consulta y me he dado cuenta que he dejado un montón de mujeres insatisfechas según lo que usted me está diciendo, porque yo nada de eso lo he hecho. Entonces no es la experiencia, es saber hacer las cosas, es conocimiento. Muy bien, doctora, me parece bastante bien. Alguien nos pregunta, doctora, ¿el tamaño del pene tiene que ver algo con la fertilidad también? No. No, nada que ver con eso. No. Ok, acá tenemos otro mensaje. Dice, ¿qué tal, amigos de la W? ¿Cuál sería la mejor posición cuando uno tiene un pene pequeño? ¿Cuál sería la mejor posición para que haya una penetración profunda? Las posiciones justamente de penetración profunda, que puede ser el misionero, es una de penetración profunda. ¿El misionero es de penetración profunda, doctor? Sí. ¿Sí? Sí, cuando se hace hacia abajo, inclinado. Cuando colocas la misma misionero, pero con las piernas arriba, que ya no se llamaría misionero, pero lo que estoy es tratando de que se ubiquen, ¿sí? O sea, ella acostada hacia abajo, boca arriba, y las piernas la colocamos aquí en el pecho del hombre, va a ser una penetración profunda, ¿ya? Perfecto. Eso también, bien sea que las piernas estén totalmente perpendiculares o un poco abiertas o hacia los lados, va a ser una penetración profunda. Entonces, esas posiciones ayudan bastante porque si tienes el pene pequeño vas a lograr que entre completamente y no está la fricción quizás con la entrepierna o con las nalgas, que es donde nos resta un poquito de espacio y sentimos mucho. Pero les digo que, ¿por qué es el saber hacerlo? Porque el punto G, tan hablado el punto G, y que puede ser mito o no, que fue nuestro programa anterior, si se llegara a dar o a tener, no queda al final de la cavidad vaginal, te va a quedar antes. Entonces, si estoy en una posición de penetración un poco que no es profunda y tengo un pene que quizás está entrando, me va a quedar en la entrada del orificio vaginal y va a dar con el punto G y ahí va a haber placer. Lo que hay es que saber cómo moverlo. Qué bueno, doctora. Estamos aprendiendo muchísimo. Dice, amigos de la W, ¿cuál sería la recomendación para las personas que creemos tener un pene pequeño? Porque yo pienso que es pequeño, pero no sé si es el promedio. No sé, no nos dicen ni los centímetros ni nada. ¿Cuál sería, doctora, la recomendación para esas personas que piensan que tienen un pene pequeño o creen tener?
Bueno, lo primero es realmente ver si es un pene pequeño o no. Si es un pene estándar, pues quitarse el mito de que lo tiene pequeño y simplemente tener mejor técnica en cuanto al acto sexual, o sea, que tú tengas seguridad, que tú tengas autoestima y que sepas que el placer no va dirigido al tamaño, lo estamos aclarando hoy, no va dirigido al tamaño. Más sin embargo, si el pene es muy pequeño, se va a dificultar el acto sexual. Y para eso, como digo, hay solución y son las cirugías plásticas de pene. Pero eso hablamos de micropenes. Ahora, un pene pequeño, o sea, un pene estándar que no es del tamaño gigante, si lo sabes usar no va a pasar nada. Mientras tú tengas el autoestima alto, te sientas lo suficientemente hombre por conforme con tu pene. O sea, yo puedo estar claro de que mi pene no es el más grande, pero orgulloso de que lo sé usar y eso no te crea complejo, tu sexualidad va a estar totalmente sana. Pero si esto te crea complejo, si esto te crea inseguridades, pues obviamente tu desenvolvimiento sexual no va a ser el adecuado y va a afectar tu desarrollo sexual. Pero si no, y si todo esto te está pasando, busca la ayuda a nivel sexológica para que te den las herramientas, para que te entrenen, para que te ayuden a conocerte y a subir el autoestima para que puedas desarrollar. Qué Porque bueno. lo que pasa con estos penes pequeños es que sientes que cualquier hombre va a venir y te va a quitar a la mujer porque tú tienes ese pequeño defecto. Entonces ahí hay rasgos psicológicos que se profundizan bastante. Celopatía, desconfianza, hay un montón de cosas. Estás con ese trauma de que no va a venir alguien con algo más grande y se va a llevar a mi esposa. Sí, tiene razón, doctora. Alguien que nos pregunta, en algún momento nosotros tocamos esto en cuanto a los mitos. Dice, ¿tiene algo que ver el tamaño del pie con el tamaño del miembro? Era lo que hablabas tú hace rato. No, son mitos. Netamente mitos. Mi querida doctora, alguna persona que... A ver, déjeme chequear. ¿Cuál es la medida de un micropene, dice doctora, que tanto habla? 5 centímetros. 5 centímetros. En erección, ¿no? Ah, en erección. Porque 5, claro, si te lo mides y estás, no sé, en el frío o estás que no tienes erección, te va a medir 5 y vas a decir, Dios, lo tengo pequeño. No, estoy hablando Tengo de micropene. Es un micropene, exacto. No. Ok, en es erección. Erecto, 5 centímetros, 5, 6 centímetros, erecto. Perfecto, mi querida doctora. Alguien que tal vez está padeciendo de esto, como usted decía, es simplemente conversar, tratar de que la autoestima suba. ¿Cómo le podemos ubicar, doctora? Estamos ubicados en el Hospital Universitario del Río, en el piso 4, consultorio 424. Pueden ubicarnos al número de teléfono 096013-8667 y a las extensiones del Hospital del Río, al número del Hospital del Río en la extensión 2401, ¿ya? Ahí pueden ubicarnos. Y por las redes sociales como doctora Andrea Macedo. Perfecto, doctora. Ha sido muy interesante. Muchas personas conectadas a través de nuestra transmisión en vivo. Así que a practicar ese tumbao, ¿verdad, doctora? Hay que practicar esa maraca, ese tumbao. Esa en el maraca, que tiene ese tumbao. El sazón. Hay que ponerle el sazón al asunto. Perfecto, porque puede estar un plato bien delicioso, pero si no está bien condimentado, no va a gustar, ¿verdad? Insípido, no gusta. Y puede tener una hermosa presentación, pero no. Perfecto, mi querida doctora, hemos aprendido muchísimo más como todas las semanas. Doctora, la próxima, estamos coordinando, la próxima semana estaremos en fiestas, así que no sé si nos estaremos conectando, pero estaremos ya comentando a lo largo de la semana, a ver si nos conectamos otro día. Doctora, que tenga una linda tarde y noche. Igual, que pasen feliz noche, que descansen y que bueno, que espero esta información les